Muy buenos días, estimados cadetes de primer año. Eh, Nos corresponde, a partir de esta clase, comenzar con el mundo medieval. Ya hemos terminado el mundo griego, el mundo romano, y por lo tanto corresponde pasar al siguiente periodo histórico, correspondiente entonces al mundo medieval. Para poder hablar del mundo medieval propiamente tal, debemos hablar de un tema muy puntual, muy específico, y este habla justamente del cristianismo. Tal como lo había anunciado en la clase pasada, tenemos que hablar del cristianismo porque si bien el cristianismo no resulta fundamental durante el Imperio Romano, por lo menos en una primera parte, sí cobra fuerza, digamos, en este periodo imperial del dominado, cuando ya el Imperio Romano, digamos, está en caída, y resulta que se transforma en un movimiento religioso medular muy importante durante el mundo medieval, y por lo tanto se hace necesario tener que hablar desde el nacimiento de Cristo hasta la persecución incluso de científicos intelectuales, iniciándose el mundo moderno. Bueno, es por eso que la primera mención que tenemos que hacer en esta clase es justamente hablar de Cristo, ¿no? Cristo como figura mesiánica, Cristo como figura histórica, ¿no? Bueno, ustedes saben muy bien, los que son cristianos, que Cristo nace en Belén, ¿no? Que era una pequeña, digamos, aldea, hoy una ciudad, que está al sur de Jerusalén, 9 kilómetros al sur de Jerusalén, actualmente en territorio palestino. Bueno, siempre estuvo en territorio palestino, ¿no? En la provincia de lo que es Judea, ¿no? Todo esto en Medio Oriente. Eh, Sobre el origen de Cristo, bueno, hay varios indicadores, ¿no? No está clara, ciertamente, no está claro, digamos, el año del nacimiento de Cristo. Algunos proponen que nació 3 años antes, digamos, de lo que se establece, ¿no? O 4, quizás, ¿no? Lo importante es que Cristo nace en un contexto, ¿cierto?, de inicio de Imperio Romano. Cristo nace cuando recién estaba en el poder, ¿cierto? El gran arquitecto, por decirlo de alguna manera, del Imperio Romano, que fue Octavio Augusto, el primer emperador, y quien diseña hacia adelante toda la dinastía imperial. Eh, es muy importante concebir que Cristo nace en contexto, digamos, en una provincia romana, ¿ya? Provincia romana que era administrada ciertamente por los romanos, en términos políticos y administrativos y militares también, ¿ya? Pero que sin embargo conservaba ciertamente su cultura, y sobre todo este fenómeno, todo lo que eran los movimientos religiosos, ¿no? Ustedes tienen que entender que en Medio Oriente habitaban principalmente judíos, que eran una religión monoteísta, y que lógicamente producía cierta confrontación con los romanos, que habían adquirido la religión griega, ¿cierta? Y habían adaptado justamente sus dioses. Sin embargo, podía existir cierto grado de tolerancia hasta que el imperio terminara otra cosa. Ciertamente los judíos realizaban sus prácticas, tenían sus instituciones, tenían sus sinagogas, digamos, para poder desarrollar su credo, ¿no? Pero Cristo nace en tierra judía, ya, en ese entonces, ¿no? Cristo es un judío, ya, por cierto, ya, es un predicador y líder religioso judío, ya. Eh, Predica el evangelio, ¿no? Su palabra, se declara, ¿cierto? Hijo de Dios, ¿no? ¿Ya? La vida de Jesús, ¿no? Nosotros la tenemos situada preferentemente en las regiones de Galilea y Judea. Todo esto en tierras palestinas, ¿no? Eh, y él comienza su prédica, ¿no? Que está registrada ciertamente en los evangelios, ¿ya? Y nos da a entender que existe de todos los mandamientos, ¿no? De todos los mandamientos existentes, de los 10 mandamientos existentes, hay uno que es el más importante. Y este es el primer punto de inflexión que se tiene dentro de esta sociedad religiosa judía, como también y sobre todo la del Imperio Romano.
El mandamiento más importante que propone Cristo, ¿cierto?, es amar al prójimo como a ti mismo, ¿ya? Cuestión que en un contexto imperial romano es absolutamente inexistente, ¿ya? ¿Ustedes se imaginan al emperador amando a un esclavo, por ejemplo? ¿O a un patricio con un plebeyo, estableciendo condiciones de equidad, de igualdad, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Por lo tanto, este propósito que tiene Cristo, ¿cierto? Para reunirse con aquellos postergados, ¿no? Con los más pobres, con los enfermos, con los endemoniados incluso, eh, es considerado francamente un revolucionario. Yo creo que, sin lugar a duda, Cristo es un revolucionario para la época, es un incomprendido para la época. ¿Ya? Nadie se iba a juntar, digamos, con personas postergadas, con personas pobres, ¿cierto? Con enfermos, ¿no? Eh, y por lo tanto resultaba ser revolucionario y también utópico, ¿ya? Era muy, muy complejo creer, ¿cierto?, en una persona, ¿ya?, que pudiera juntarse con aquellos que no se juntan. Dentro de estos dichos, ¿no?, se establece que él viene a sanar enfermos, ¿no? Él no se junta con los sanos, sino que se junta con los enfermos, ¿no? O sea, es la médula del cristianismo, ¿no? Estar con el otro, amar al otro como nosotros nos amamos a sí mismos, ¿ya? Y esta prédica que tiene Cristo justamente es a partir de parábolas, ¿no? Espero que se acuerden lo que era una parábola. Una parábola era un cuento, una narración, ¿cierto? Bastante breve, bastante simbólica, que deja una enseñanza moral. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entiendan. Y Cristo iba enseñando de esa manera. ¿Ya? Provocaba el silencio absoluto entre sus oyentes, entre sus seguidores, que cada vez se fueron acrecentando, porque esta palabra, digamos, era muy... la palabra es muy convincente, ¿no? Este cuento es muy convincente en términos de lo atractivo que resultaba, sobre todo para estos sectores que eran mucho más postergados, y que es justamente la esencia del cristianismo. Además, están contabilizados aproximadamente 27 milagros, digamos, en lo que hay en los cuatro evangelios, ¿no? Que tiene que ver con la sanación de enfermos, que tiene que ver con exorcismos, con fenómenos naturales, etcétera. Y que fueron observados directamente por sus seguidores, ¿no? Él escogió a sus apóstoles, ya escogió a 12 personas de su confianza en la región de Galilea, ¿cierto? Para que lo ayudaran a difundir su palabra. ¿Ya? Bueno, con ellos construyó obviamente la iglesia hacia el futuro. Eh, Movimientos sociales, digamos, de gran, quizá un poquito extremos, ¿no? Como los fariseos dentro de los judíos, empezaron a acusar a Cristo, digamos, de que incluso tenía pacto con el diablo para hacer estas hechicerías, ¿no? Estas magias de curar enfermos, de poder realizar estos eventos sobrenaturales, ¿ya? De alguna manera tratando de tener una justificación de que efectivamente él no era el Mesías que están esperando los judíos hasta el día de hoy, por lo menos. Eh, Además, Cristo sostiene que es el Hijo de Dios y este es otro punto de inflexión respecto del Imperio Romano, viene a instaurar un reino, ya el reino de Dios en la tierra. Imagínense lo que es decir, vengo a instaurar un reino en pleno nacimiento del Imperio Romano. En el fondo casi una competencia, ¿no? Respecto del emperador, de la figura del emperador. A pesar de este mandamiento revolucionario, a pesar de decir que se viene a instaurar un reino, ¿no?, que es el reino de Dios, obviamente un reino espiritual, sin soldados, sin rey, etc. Fíjense que pensando, ¿no?, en esta muerte, en esta pasión y muerte de Cristo, ¿no?, el Imperio Romano no es directamente responsable de la muerte, ¿no?, de Cristo, ¿ya? A pesar de constituir autoridad, ¿cierto? De que en el fondo teníamos un prefecto, ¿no?, que es una especie de segundo al mando del gobernador en las provincias romanas, o un reemplazante, un subrogante. El gesto que tiene, por ejemplo, Poncio Pilato, lavarse las manos, decir, bueno,
Yo en realidad no encuentro culpable a este hombre, en realidad no hay ningún reino, ningún ejército, digamos, que lo pueda condenar. Por lo tanto, las presiones vienen desde los fariseos para que se condene a Cristo, ¿no? Por blasfemar, digamos, la palabra. Como un hombre judío, ¿cierto? Se autodenomina el Mesías, ¿ya? Entonces, este evangelio revolucionario, esta instauración del reino, que si bien tiene congruencia con el imperio, no fue la razón principal ya de su muerte, de su pasión y muerte, ya, sino más bien la crucifixión, finalmente, ¿no? Lo que fue la crucifixión de Cristo tiene que ver con la presión que ejercen los fariseos en la autoridad romana, ya, más que el poder, digamos, de los romanos en las provincias. Otra cosa, ustedes tienen que entender que Cristo muere en el segundo gobierno del imperio, ¿no? Que fue de este emperador Tiberio, que asume en el año 14. También existen cuestionamientos respecto a la fecha de muerte de Cristo, la más aceptada es la que aparece en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Que pudo haber muerto a los 30 o 33 años aproximadamente. ¿Ya? Esa es lo más acertado, ¿no? Se dice que muere un jueves o un viernes, ¿no? Que fue el primer día de Pascua de los judíos, ¿no? Que efectivamente celebran de esta gran estampida, esta gran huida que tienen eh, de, de- de la esclavitud de Egipto, ¿no? Eh, y la figura de Cristo entonces se vuelve mediática. eh, Existen testigos de que efectivamente Cristo vive, ya resucita, ¿no? Muere, resucita, ya. Pero resulta que pensando, ¿no? En lo que fueron las fuentes, ya. Primero no hay vestigios arqueológicos de Cristo, ya. Cristo no ha escribido nada, absolutamente nada, ya. No hay un vestigio arqueológico para poder establecer su existencia. Las fuentes que nosotros tenemos de Cristo vienen de terceras personas, ¿no? Principalmente de los evangelios sinópticos, ya que hablan justamente de la evolución cronológica que tiene Cristo a partir de su historia, ya que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Que son los más cercanos a la vida de Cristo. Luego tenemos el Evangelio de Juan, que mucho es posterior, ¿no? Ya cercano al siglo primero después de Cristo. ¿Ya? Luego tenemos los evangelios apócrifos, ¿cierto? Que no están considerados en ningún texto religioso cristiano. ¿Ya? Cada institución religiosa tiene sus razones, esencialmente, pero es por una falta de legitimidad, digamos, de estos escritos y ciertas incoherencias que sostienen, ¿no? Otro elemento, digamos, otro registro que tenemos de Cristo, ¿cierto? Son las cartas de Pablo de Tarso, muy interesantes, ¿cierto? Que están todas en el Nuevo Testamento. Y finalmente las fuentes no cristianas, ya las fuentes judías, que en realidad no hablan de la mejor manera, ¿cierto? De Cristo, ya. Y las fuentes romanas, los historiadores romanos, esencialmente del siglo I y siglo II después de Cristo, ¿ya? En esta figura de este Cristo histórico, ¿no? Hay que decir que sí cambia la historia. Sí cambia la historia de Occidente. Nosotros habíamos hablado de los componentes de los elementos que componen la civilización occidental, que en el mundo greco-romano, que ya lo tenemos abordado, el mundo cristiano, ya que parece ser más fácil de abordar porque obviamente pertenecemos a una civilización cristiana, entonces este es el segundo elemento. Pronto ya entraremos con el elemento germano. Eh, y justamente ahora estamos abordando el elemento cristiano. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que entender que luego de la ascensión de Cristo, sus seguidores son responsables, ¿no? de crear esta iglesia cristiana, ya de elevar su figura, de mantener firmes cimientos, ¿no? Para crear esta nueva religión. Y se hace indispensable tener seguidores. Sin embargo, una serie, ¿cierto?, de emperadores, ¿no? Persiguió fuertemente a los cristianos, por lo menos los dos primeros siglos, ¿cierto? Los cristianos tenían que andar de manera clandestina, predicando, armando comunidades escondidos, ¿cierto? Los cristianos eran fuertemente perseguidos, eran torturados, eran asesinados, eran enviados al Coliseo Romano a luchar con animales salvajes que traían desde África.
Nerón los utilizaba como antorcha humana, ¿cierto?, para iluminar el imperio, ¿ya? Entonces no lo pasaron muy bien los cristianos, ¿ya? A decir verdad. Eh, Esto en pleno apogeo del imperio, donde el emperador tenía una figura única, casi divina, pero las cosas fueron cambiando, ¿ya? El cristianismo sí fue tomando adeptos. eh, lo que existía de registro ya en el siglo, a fines del siglo primero, siglo segundo, ¿cierto? Determinaba que efectivamente Cristo sí era el Hijo de Dios, sí era el Mesías, para quienes creyeron, ¿no? Para los judíos, ¿cierto? Que se convirtieron finalmente en cristianos y que creyeron, ¿ya? Y entonces el panorama fue cambiando esencialmente en el siglo tercero y sobre todo en el siglo cuarto. Ya en el siglo cuarto, ¿cierto? Tenemos la conversión de algunos emperadores. Esto comienza con Constantino a principios del siglo cuarto, hasta que se decreta en el año 313 el famoso Edicto de Milán. El Edicto de Milán permitió la tolerancia religiosa, es decir, que se pudieran profesar, digamos, todo tipo de religiones dentro del imperio. ¿Ya? Gracias a este edicto eh, fue posible, por ejemplo, que el cristianismo pudiera realizar su credo sin hacerlo de manera clandestina. Pero el gran paso, ¿no? El gran paso vino con Teodosio el Grande, en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, ¿ya? Que declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. De esta manera, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser perseguidora. Porque si existe una religión de un Estado, entonces ninguna otra puede ser eh, profesada, ¿ya? Y por lo tanto el cristianismo comienza a tener fuerza, ya existe una iglesia, ya existe, comienza a gestionarse una jerarquía eclesiástica. Ya tenemos a la figura de un papa, ¿cierto?, que es el máximo líder, ¿cierto?, el representante de Cristo en la tierra. Y tienen que pensar que a fines del siglo V, después de Cristo, ¿cierto?, se derrumba el Imperio Romano, ¿ya?, de Occidente. Y el único imperio existente, estable, no fue el político administrativo romano, ¿ya? Sino que el único imperio vigente y que va a tener mucha, mucha fuerza, incluso más que el poder político, va a ser el poder justamente eclesiástico, el poder de la Iglesia Católica, ¿ya? El poder del Papa, de sus autoridades eclesiásticas, va a ser el más importante en el mundo medieval, a lo largo de todo el mundo medieval, y me atrevería a decir que incluso en el mundo moderno, hasta la aparición de Lutero. Bien, ustedes tienen que entender que para que uno de estos micro reinos, ¿cierto?, que se forman en Europa medieval, para que se erigiera, para que un rey pudiera convertirse en un rey, ¿cierto?, primero debía contar con la autorización, con la venia, ¿cierto?, del Papa. ¿Ya? Entonces la Iglesia Católica se convierte en la institución más importante del mundo medieval, ¿ya? Tanto que el mundo medieval es considerado un mundo teocéntrico, es decir, toda la vida de las personas gira en torno a Dios. Pero ¿qué va a significar eso? Significa que la palabra de Dios, ¿cierto?, es única. La verdad científica es única desde Dios, lo que se va a llamar escolástica, ¿ya? eh, Toda verdad ya está dentro de Dios y toda verdad que esté fuera, ¿cierto?, será altamente castigada y penalizada. Es por esto que la Iglesia también crea el famoso Tribunal de la Inquisición, ¿no?, que se encargó de perseguir a todas aquellas personas que establecieran verdades, establecieran juicios fuera de esta verdad de Dios justamente. ¿Ya? Y aquí esta iglesia, ¿cierto?, que establece un plan, digamos, en términos racionales, desde lo espiritual, cometió los más grandes crímenes, ¿ya? Torturando y asesinando, ¿cierto?, a personas que no estuvieran, digamos, de acuerdo o simplemente no respetaran esta verdad única y divina. ¿Ya? Esto es una característica que ocurre durante todo el mundo medieval. ¿Ya? De esta manera entonces la Iglesia Católica se convierte en la institución más importante. En el mundo medieval no hay otra institución que la supere, no hay ningún reino, e incluso los intentos de
de imperio tampoco. Estoy pensando, por ejemplo, en el carolingio, en donde para que Carlomagno pudiera convertirse en emperador, tuvo que contar con la bendición, ¿cierto?, del Papa, ¿ya? Esencialmente estamos hablando de Occidente, ¿ya? Luego nos vamos a meter en Oriente. Eh, por ahora, me interesa que hayan aprendido, ¿cierto?, la importancia que tiene el cristianismo, ¿no? Desde el mundo romano y sobre todo en el mundo medieval, ya porque este mundo medieval va a llevar este sello, ya va a llevar este sello cristiano, ya, y que ustedes tienen que pensar, ¿no? Piensen ustedes lo que es el mundo occidental, lo que es América, por ejemplo. América es esencialmente, o posee esencialmente una religión cristiana. ¿Ya? Esto porque tanto la conquista española como portuguesa promovieron justamente el cristianismo como religión única. Bien. Bueno, al respecto, toda duda, ¿cierto? Lo vamos a resolver en la clase de mañana martes. Así que espero que les haya gustado esta exposición, ¿no? Del mundo cristiano, primero de la figura de Cristo y luego de cómo Cristo arma esta iglesia y luego esta iglesia toma riendas autónomas que incluso si uno hace un análisis no están fuera de la norma de Cristo. Si Cristo hubiera estado vivo, yo creo que no hubiera estado de acuerdo con la iglesia que en lo efectivo se formó, menos con un tribunal de la Inquisición que persigue, cierta tortura y asesina a quienes no sean cristianos. Bien, queridos cadetes, espero que tengan un buen día, una buena mañana y bueno, nos vemos mañana en clases. Que estén muy bien otro detalle, les mando en el correo las notas del CUP número 2 y esta semana ya estaré revisando, ¿cierto?, sus trabajos en torno a la primera evaluación. Luego les iré comentando, ¿cierto?, respecto de la segunda evaluación que la tenemos la segunda semana, ¿cierto? La segunda o tercera semana de mayo. Ya, y ahí les voy contando más o menos cómo lo vamos a realizar. Que tengan un buen día, que tengan una buena semana, por favor cuídense mucho y estamos en contacto. Que estén muy bien.